Vale, bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Hola, soy Manuel Peña y estoy aquí por parte de Sport Coach junto con Óscar Yebra. Y bueno, él va a hacer los honores para presentar a los invitados que tenemos, porque por primera vez, como estábamos diciendo, estamos retransmitiendo por Twitch y luego esto lo subiremos a YouTube. Así que bueno, por mi parte, bienvenido y gracias por organizar también esto, Óscar Yebra. Pues nada, muchas gracias Manu y bienvenidos a todo el mundo. La idea de esta charla, una vez más, es intentar incidir en la importancia del inglés en el baloncesto, tanto para el consumo de contenidos como para poder ampliar las ofertas laborales, y seguro que vamos a hacer hincapié en muchos aspectos interesantes. Para ello tenemos a un entrenador que está ahora mismo en el extranjero, a un exjugador que ha sido director deportivo y que sigue formándose para ello, y bueno, un director deportivo, scout internacional de la NBA, etcétera, etcétera. Yo creo que más que presentarles yo, les permitiremos a ellos que se presenten a sí mismos. Y pues contamos con Julien Forniés, con Guillermo Rejón y con Eduardo Pascual. Así que le damos la palabra unos minutillos a Julien para que se presente, y luego seguimos con Guille y luego con Eduardo, y a partir de ahí comenzamos, si os parece. Adelante, Julien, todo tuyo. Gracias, Óscar. Pues nada, buenas tardes. Pues como bien ha dicho, ¿no? Pues soy Julen y este año estoy en Inglaterra entrenando en la primera división masculina, en la BBL, y bueno, pues viviendo esta primera experiencia en el extranjero, ¿no? Después de muchos años entrenando en Vitoria, pues ha llegado el momento de dar el paso y aprendiendo muchísimo. Magnífico. La adaptación tuya en este sentido ha sido sencilla. ¿Ya tienes tenido alguna experiencia en el extranjero? No, en el extranjero no había estado a nivel profesional o laboral nunca. Siempre como estudiante, ¿no? En veranos o así, cuando era más crío, pero bueno, es la primera experiencia que tengo. La adaptación ha sido bastante buena, sí. La verdad que, por ejemplo, la meteorología para mí no ha sido un cambio muy grande, ¿no? Porque ahí en Vitoria tenemos también frío y mucha lluvia, y eso ha sido muy sencillo. Y bueno, pues quizás los horarios, que pues el horario europeo, lo de cenar a las 6 de la tarde, esas cosas sí que son un poquito diferentes, pero bueno, con la primera cuarentena enseguida te adaptas. 14 días encerrado, te preparas para esto, y la verdad que muy sencillo. La gente es muy maja, con los jugadores y el equipo todo muy bien. La verdad que sí, ha sido fácil. Fantástico, fantástico. Bueno, luego profundizaremos más en la experiencia de Julen. Don Guillermo Rejón, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, buenas tardes. Pues fenomenal, aquí de compartir este té con amigos y bueno, hablar del que más nos gusta, ¿no? Que es el baloncesto, así que estupendamente. Vamos a relajarnos. Cuéntanos, venga, yo te conozco mucho, obviamente, somos casi familia, así que cuéntale a la gente que no te conoce quién es Guillermo Rejón, va. Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? ¿No? Pero bueno, básicamente un enamorado del baloncesto, un exjugador, bueno, pues con la frustración de no poder seguir jugando, ¿no? Que el cuerpo ya no nos lo permite, y que así lo vivimos todos, pero bueno, seguimos un poquito pues ahora en una etapa de formación y bueno, cuando terminé de jugar estuve un par de años en la Fundación Lucentum, trabajando un poco en la dirección deportiva, y ya digo, ahora a seguir con la formación, con experiencia en Estados Unidos que he tenido hace relativamente poco, y bueno, pues siguiendo un poquito en el mundo del baloncesto en estos tiempos de COVID que se hacen muy difíciles para todo el mundo. Bueno, Guille en su línea, cuando dice trabajando un poquito en la dirección deportiva, quiere decir que sentó las bases de lo que ahora mismo es el proyecto del Eboro, y lo ascendió en cuestión de un par de añitos sin ninguna experiencia, pero bien, está bien. Gracias, Bueno, Guille. bueno, eso lo hizo todo el equipo, eso no. Pero bueno, yo Vale. aporté mi granito de arena y muy orgulloso, muy feliz, y bueno, pues afortunadamente el equipo sigue hacia adelante y eso fenomenal. Fantástico. Pues luego hablaremos más de esa transición jugador-director deportivo y cómo van las cosas ahora, y todo lo que gira en torno a ello. Don Eduardo Pascual, un placer enorme, como siempre, verte y poder charlar contigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que entonces el que mejor va a tomar el té de todos los que estamos es Julen, ¿no? Es el que más habituado está a tomar el té a estas horas, ¿no? Así que nos saca ahí experiencia. Este jugador tiene ya experiencia. Este entrenador, vamos.
Cuéntanos, Edu, cuéntanos un poco de ti mismo para aquellos que no te conozcan, que no creo que sean muchos, pero bueno, por si acaso. Bueno, Óscar, en la primera presentación me has quitado el exjugador. No era tan bueno como Guille, sino que venía desde el banquillo, le daba los minutos. Era el titular, yo estaba en Alicante y yo estaba ahí haciendo los recados. Sí, señor. Qué bien, ¿no? qué buen fue ese primer ascenso con Lucentum. Sí. Y hoy lo pasamos. Culpa mía. Y no, lo digo porque pasa habitualmente que muchas de las cosas que has hecho te las quitan así porque sí y ya está. Y luego, como bien dice Guille, la mejor, y tú lo sabrás en primera persona, lo mejor que tiene el baloncesto es ser jugador. Todo lo demás que rodea, que está muy bien, te gusta mucho, pero lo mejor siempre es ser jugador, que es donde más disfrutas del juego y donde tienes un protagonismo realmente importante, ¿no? Y bueno, precisamente después del año en Alicante me retiré y bueno, pues estuve primero como jefe de cantera en Valencia, estuve ahí 3 años y luego como director general en Burgos, en la LEF y luego directores deportivos en Estudiantes y en Valladolid. Yo sigo un poco. Y luego, bueno, pues he tenido una experiencia con la NBA como scout internacional, que estuve 3 años con los Timberwolves. Y nada, encantado de pasar un buen rato aquí. Así que habéis elegido buen día, porque es el día 12. Si llegáis ahora a elegir el día 11, que fue ayer, que era el día de la siesta, nos hubierais matado. Ayer era el Día Internacional de la Siesta. Entonces, a esta hora, a las 3 de la tarde, nos hubierais matado. Hoy podemos decir que es el Día Internacional del Té, pues no sé si existe o no existe, pero desde luego tenéis seguro muchas cosas por contarnos. Como decía antes fuera de cámara Óscar, no va a visitarnos finalmente Ibai Llanos, no va a estar Jordi Évole, tampoco sabemos Tresco Ball, pero bueno, seguro que pasamos un rato muy agradable. Y lo que sí que me gustaría empezar a preguntaros es cuál es la importancia que para vosotros ha tenido el inglés en vuestro trabajo. Ya que estoy contigo, Eduardo, pues directamente me voy contigo. ¿Qué ha significado? Porque obviamente en la última etapa tuya o en tu etapa que estás hablando con la NBA habrá sido muy importante. Pues sí, la última etapa la más importante porque se trabajaba todo con el inglés, tanto todos los reports que teníamos que hacer para enviar a Estados Unidos, o sea, colgarlos en las plataformas para que pudieran ver tanto el seguimiento de jugadores como de partidos, pues eran todos en inglés. Y luego, bueno, pues todas las relaciones y todo. Nosotros hacíamos 2 reuniones, una era de mitad de temporada, que era a principios de enero, y otra en junio, que era la de preparar el draft, y evidentemente allí todos utilizábamos el inglés, éramos un grupo de trabajo de 22 personas, yo digo de no chándal, en el sentido de que no entraban ahí entrenadores, sino solamente era pues, bueno, gente que general manager, encabezados por el general manager y luego hasta los de analítica y todo, ¿no? Entonces el inglés era básico en la comunicación. Alguno me hacía algún guiño en español que había aprendido en el instituto, pero vamos, no pasaba de ahí. Bueno, ¿y cuál es la experiencia de Guillermo Rejón con el tema del inglés? Pues bueno, yo, como os podréis imaginar, como jugador es total, ¿no? Desde que empiezas casi hasta que te retiras. Luego después, pues todo el trabajo de dirección deportiva es básico. Pero bueno, al final este es un juego en el que influye de una manera muy, muy total el tema de la comunicación y pues como decía mucha gente, ya no es solo el inglés, es cualquier idioma que puedas o cualquier medio que puedas manejar para comunicarte lo antes posible y lo mejor posible, ¿no? Pues todas las reuniones que se puedan tener con cualquier jugador, con cualquier agente, y luego toda tu etapa como jugador, poder abrir fronteras en todos los sentidos, tanto a jugadores que puedan venir a equipos y poder adaptarlos enseguida, como bueno, yo tengo alguna experiencia también fuera, pues en un país de no habla inglesa, pero al final todo el mundo te trata como
un extranjero americano o como yo juego en Francia unos playoffs y todo el mundo te habla en inglés también. Entonces, bueno, pues yo creo que este juego al final, yo creo que la democracia en la comunicación se ha ido hacia el inglés y yo creo que es básico. Aparte que, bueno, todos estamos viendo que la mayoría de todos los inputs que se tienen en el baloncesto son anglicismos, ¿no? Son palabras en inglés. Así es, y seguro que también está muy de acuerdo Julen. Julen, ¿cómo lo estás viviendo tú ahora mismo, además, en un lugar que además aprecio y me gusta mucho, como es Inglaterra, como no puede ser de otra manera, por haber estado yo también allí un tiempo pequeño, pero un tiempecito? Sí, pues muy bien, ¿no? Además, sirve sobre todo para afianzar el idioma, ¿no? Porque al final, pues lo que puedes aprender en casa, o al menos hasta ahora, ¿no? Porque bueno, ahora pues todo con esto de internet, los cursos y demás, y por ejemplo, pues un curso como este, ¿no? Ya especializado para el baloncesto, pues quizás puedes llegar a ver todas esas palabras que realmente se utilizan. Pero si no, si tú sales de la academia de inglés en tu ciudad o de clase y te pones a entrenar y no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, en ese aspecto, pues la experiencia está siendo brutal porque aprendes muchísimo, ¿no? Y luego, pues un poco lo que decía Guillermo también, bueno, por supuesto también Edu, pero sobre todo a la hora de pisar la cancha, cuando ya llegas a un cierto nivel y tienes que tratar con jugadores extranjeros, ¿no? Y trasladar toda esa información y sobre todo si tienes que ayudar más. En mi caso fue más como asistente, pero a todos esos jugadores y jugadoras que teníamos que trasladar la información en los entrenamientos y no solo en los entrenamientos, también cuando llegan a la ciudad y pues igual hay que llevarles al médico, al fisio, a enseñarles dónde tienen que hacer las compras, todo lo que es estilo de vida, ¿no? Pero vamos, sobre todo aquí te das cuenta de todo lo que queda por aprender y del día a día, ¿no? No solo lo que es dentro de la cancha, que igual es a lo que estamos más habituados. Bueno, es simplemente tomarte un momento porque además vas a participar como un profesor colaborador en el curso que tenemos en esta cuarta edición del curso de inglés, que simplemente comparto un segundo para la gente que lo pueda ver. Pueden entrar en sportcoach.es, solo quedan 15 plazas, pueden entrar y una vez dentro, pues les van a regalar un vocabulario un tanto distinto al vocabulario clásico. Lo hemos llamado Stock of Words y bueno, simplemente se lo pueden descargar gratuitamente y a partir de ahí, bueno, pues son 34 capítulos, son 150 horas y me consta que alguno de vosotros lo conocéis ya. Edu, yo creo que lo conoces un poco el curso. ¿Qué te parece? Bueno, es brutal, ¿no? Para mí significó mucho porque muchos de las cosas, encima cuando pues, en el momento de hacerlo estaba también con Minnesota, mucho de lo que se aprendía estaba muy relacionado con el trabajo diario, ¿no? Y entonces, aunque pues hablas inglés, te vas defendiendo y bueno, pues tienes ahí cierta experiencia. Es como volver, yo me situaba a la primera clase de cuando entras a la primera clase de inglés, ¿no? Y ir poco a poco con el glossary y poco a poco, pam, 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 y ir mejorando. Y luego te ves que eso. Y luego, a mí, por lo menos, la libertad que pude tener para ir poco a poco haciendo el curso, pues me ayudó mucho, ¿no? Porque muchos de los pues como yo en ese momento estaba trabajando y con unos horarios muy, muy complicados, pues podías ir haciéndolo poquito a poquito y avanzando mucho. Bueno, la verdad es que intentamos ofrecer esa facilidad y me alegro mucho en primera persona de que tuvieras esa buena experiencia. Guillermo, tú nos contabas antes un poco tu experiencia también como jugador con el tema del inglés y después como director deportivo. Qué importante es también no solo el poder comunicarte, sino el poder recibir muchos inputs e informaciones de otros muchos sitios, ¿no? Sí, porque ahí ya sí que se abre el abanico, ¿no? Ahí ya tienes, yo creo que Julen lo ha apuntado muy bien, ya no es solo hablar de baloncesto, que más o menos nos podemos
nos podemos defender un poquito dentro de la cancha. Luego cuando profundizas te das cuenta que, vuelvo a decir lo de Julen, ¿no? Que no tienes ni idea, pero bueno, ya es que tienes que hablar con jugadores de ir al médico, de si te gusta el piso, coger un coche, en fin, todo un montón de cosas que bueno, no es tu zona de confort, que es el baloncesto. Entonces, bueno, pues en ese sentido, ya te digo, todo lo que puedas ir recogiendo y todo lo que puedas ir aprendiendo es poco. Además, pues por lo mismo que dices, que ya no es solo por poder conocerlo, sino es por poder buscar luego información sobre eso, porque te abre ese abanico en internet para poder buscar todas estas cosas, ¿no? Es además, bueno, en este deporte tan globalizado ahora mismo, es básico. La mayoría de información que te puede dar diferenciación a la hora de los trabajos en la dirección deportiva, va todo en inglés, y bueno, yo que he tenido una experiencia en Estados Unidos que fue precisamente para eso, para ver cómo puede funcionar ahí un front office y una universidad. Bueno, es que luego es casi un vicio estar todo el día buscando información y de cómo trabaja esta gente, un poco porque aquí nos queda todavía mucho en ese sentido. Pero bueno, ya digo, la mayoría de la información que puedes buscar es todo en inglés. Creo que un poco para Óscar también fue clave, ¿no? Ha sido clave también el aprendizaje del inglés, es el estar trabajando ahora mismo en el extranjero mucho tiempo y bueno, ya es así que eres también profesor del curso de inglés en Sport Coach. Te dejaste liar, bueno, desde muy principio te dejaste liar. Bueno, fue fácil. Con buenos amigos y buen producto es fácil liar a cualquiera, o sea que tampoco necesitasteis mucho. No, yo quería volver un poco hacia atrás o hacer recapitular un poco de lo que han estado hablando tanto Edu como luego Julen y Guille, es el tema de la comunicación. Cuando se menciona la importancia del inglés en el mundo del baloncesto profesional o amateur, casi siempre lo reducimos única y exclusivamente al trabajo que habría que desarrollar como entrenador en la pista. Cómo entreno, cómo transmito mis instrucciones, cómo comunico qué es lo que quiero hacer, pero eso es una parte muy pequeña. O sea, realmente dentro del trabajo, ahora centrándonos un poco en el entrenador, luego hablamos de la dirección deportiva, en el trabajo del entrenador, me parece fundamental tener en cuenta la importancia del inglés en la comunicación en cuanto a crear y cuidar relaciones, en cuanto a mentorizar y educar, porque no siempre se está entrenando a gente que ya lleva 20 años o 15 años en la competición, sino muchas veces hay que estar trabajando con gente muy joven que necesita de esa experiencia. Para transmitir tus ideas, para ser capaz de expresarte en entornos de presión y donde existe una toma rápida de decisiones y que de otra manera, si no tienes ese vehículo del inglés para poder comunicarte, estás autolimitando tus propias capacidades como entrenador en este caso, ¿no? Esto que habéis mencionado, lo que contaba Guille del acceso a contenidos en inglés, obviamente yo siempre hago el mismo símil, ¿no? Es como si alguien de repente tiene una casa con solo una ventana y todo lo que ve lo ves solamente a través de esa ventana. Y de repente encuentra otra ventana que además es más grande todavía, que sería el inglés comparado con el castellano y con los conceptos o los contenidos en relación con el deporte, y te vuelves loco, literalmente. O sea, es un mundo vasto, prácticamente inamarcable, donde tienes la posibilidad de buscar todo tipo de información del ámbito que te apetezca. Yo creo que esto es muchas veces algo que la gente olvida, el manejar cosas como la comunicación en tu trabajo del día a día, el acceso a contenidos y luego dentro de ese acceso a contenidos, que también me parece fundamental, no solamente el acceso a contenidos, que por ejemplo con social media, Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, y todo el resto de plataformas, ser capaz de entender y manejarte en inglés te da acceso a muchos otros entrenadores, a tendencias, a metodologías, etcétera. Pero luego también ese manejo de la información. Si no eres capaz de entender lo que los contenidos a los que estás accediendo, es imposible que desarrolles un pensamiento crítico o una adaptación de contenidos a lo que tú quieres hacer. El siguiente paso sería ser capaz de crear contenido en inglés, obviamente, ¿no? El tener la posibilidad de expresar esa identidad propia que tienes como entrenador y poder compartirla e incluso venderla. Hay una cosa muy importante del tema del inglés, la empleabilidad, que luego si queréis lo comentamos,
que es que tú tienes que ser capaz de venderte. Cuando un director deportivo quiere contratarte fuera de España, o como por ejemplo en el caso, bueno, Edu ha tenido esa experiencia con una franquicia de la NBA, yo tuve la misma experiencia con otra franquicia de la NBA aquí en China, y él lo sabe bien. O sea, hay un momento en el que tú tienes que sentarte en una reunión, muchas reuniones parecidas a esta, y ser capaz de venderte. Y eso lo tienes que hacer en inglés. No vale con que tengo mucha experiencia y tengo muchos conocimientos, llevo muchos años en esto, pero no me sé explicar, no me sé hacer entender. Entonces, me parece fundamental profundizar un poco más allá de lo que siempre nos quedamos o siempre se queda la gente de la superficie de, bueno, sí, hablo inglés, no hablo inglés, pero soy un buen entrenador, llevo muchos años trabajando y no me hace falta. Y yo creo que marzo 2021 en el mundo del baloncesto a cualquier nivel, un nivel mínimo medio de inglés es fundamental. Me parece tan importante como ser capaz de manejar una pizarra táctica o tener ciertos conocimientos de metodología de preparación física, ¿no? En el caso del entrenador, digo, en el caso de dirección deportiva, obviamente, pues todo eso extrapolalo a agentes, a jugadores, como ha mencionado Guille. En algunos casos depende de dónde estés trabajando, con sponsorizaciones, con patrocinadores, con la comunidad. En muchos lugares donde la comunidad es fundamental, tu relación con ellos, los padres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por elaborar un poco y porque yo creo que hay muchas otras cosas de las que se puede tirar del hilo para darse cuenta uno, que sobre todo cuando estás fuera te das cuenta de la cantidad de cosas para las que el inglés te puede ser útil. Guillermo, tú que eres muy amigo de Óscar también, qué bonito es escucharlo sin más, o sea, ponerle allí algo y que hables. Yo no sé por qué no le dan un programa, aquí mismo en Twitch, en YouTube, en cualquier plataforma, sería muy fácil, o radiofónico, que tiene una voz así muy potente que hablábamos antes, ¿no, Guillermo? Yo te lo he dicho muchas veces, está perdiendo mucho dinero. O sea, lo único que tiene que hacer es comprarse un sofá de estos de Fórmula 1 de los youtubers y empezar a hablar. ¿No? Por lo menos un seguidor tiene eso, incondicional. Además, de baloncesto sabe mucho, pero de otras cosas como música, por ejemplo, o tal, también se da bien, también se da bien. Vinos, etcétera, etcétera. Es un tío vasto en conocimiento, sí. Podemos hablar, puede hablar de muchas cosas en el canal. Hay que darle una vuelta. De hecho, el año pasado también con el tema de la pandemia hicimos muchas cosas. La gente nos pudo ver por ahí en muchos sitios y también sacamos un Instagram Live que estuvo muy bien y en el que recuerdo que bueno, pues conseguimos estar con JJ Vaquero, con Edu Soto, con gente también muy del espectáculo, no solo de, como dices, no solo del baloncesto, sino también de otros. Sí, yo estuve viendo. Fue muy divertido además. Edu, me he perdido, que hemos cambiado de temática. ¿Estamos haciendo un monográfico porque la acabo de palmar o cómo va? Ahí, es que estás allí en China y entonces se meten contigo. Estamos mucho de menos, tío. Como estoy en China os doy pena, ¿no? Dice, vamos a dedicarle unos minutos. La diferencia horaria. Bueno, yo creo que con el tema del inglés siempre pasa lo mismo. ¿Cuánto de inglés sabes y cuánto quieres aprender? Y yo creo que ahora mismo en el mundo del baloncesto no hay nadie que no quiera aprender inglés. Eso, por ejemplo, el último comentario tuyo que era entrenadores, bueno, yo ya llevo mucho tiempo en esto, directores deportivos, llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Yo creo que es algo tan básico que lo necesitas, en primera instancia, ¿no? Y yo por ahí creo que nunca es tarde para aprender, siempre se aprende. A mí me gustó mucho todo el tema de vocabulario, ¿no? Porque a diferencia igual de los entrenadores que están más habituados con trabajar específicamente temas para mí me sorprendió muchos términos, mucha de lo que cómo se utilizaban y cómo se podían incluso ahora ya no me acuerdo quién lo estabais dando, ¿no? Pero sobre todo el tema de las expresiones, ¿no? Yo creo que una forma de conectar fácil, porque yo creo que con los jugadores tienes que utilizar su mismo lenguaje, ¿no? Si tú vas con el acento de Bilbao ahí a contarles que en inglés como eso, pues tienes que hacerles pequeños, aparte del WhatsApp, que lo sabemos todo, ¿no? Pues eso, darles pequeños guiños para aproximarte a ellos y estar más cerca. Es muy importante esto que acabas de decir.
Yo desde mi época de jugador, o sea, te das cuenta de que no es que sea necesario para poder jugar con alguien o estar en la pista. Es que al final forma parte de lo que sería la caja de herramientas de un profesional del deporte que está en un entorno donde hay multiculturalidad, donde hay diferentes orígenes, donde viene gente que puede ser su primera experiencia internacional, estar en España en ese caso. Y yo luego lo viví en primera persona cuando estuve en Francia, en el 98, ¿no? Y al final, bueno, yo aprendí a hablar francés, pero evidentemente el inglés es como, pues, no sé, ahora en China, ¿no? Yo en China me manejo 100% en inglés porque chino no hablo. Y tienes que superar el bloqueo. Recuerdo que además hace unos días preparando este té con amigos, estuve leyendo un artículo de 2015 que hizo la ESPN sobre jugadores internacionales que acaban de llegar a la NBA o que habían llegado a la NBA no recientemente y sus dificultades con el inglés. Estaba Anderson Varejao, estaba Pau Gasol, estaba Mirza Teletovic, había un montón de gente. Y todos coincidían en lo mismo, en superar la barrera del supuesto ridículo que crees que vas a cometer que vas a caer cuando cometas errores, no tomarte a ti mismo tan en serio como mucha gente hace, y comenzar a practicar. Es un proceso y es un proceso por el que todo el mundo pasa y todos hemos pasado y todos seguimos pasando. Yo todavía tengo conversaciones a día de hoy y yo hablo muchísimo en inglés a lo largo del día por mi trabajo y todavía tengo conversaciones a veces con gente en Estados Unidos, en Australia, con diferentes efectos, etcétera, y me doy cuenta de que sigues aprendiendo. No se pueden crear esas relaciones, entiendo, esa es mi experiencia, no puede existir esa unificación y esa adaptación, tanto profesional como personal, no puedes asumir ningún tipo de papel de liderazgo, por supuesto, pero luego también, por lo menos en mi caso, ahora nos contáis qué tal ha sido con vosotros. En mi caso, por ejemplo, a mí lo que me ha dado el inglés o la posibilidad de defenderme en inglés es confianza para ver las diferencias con curiosidad en vez de con prejuicios, que es un tema que no es vano, porque si no eres capaz de transformarte de esa manera, es imposible que desarrolles tu carrera profesional en ningún sitio fuera de España. Con lo cual, entiendo que deberíamos de asumir que eso forma parte también de nuestro trabajo cuando alguien llega a España a desarrollar esa labor profesional y estamos pagando para que lo haga, ¿no? O sea, desde el punto de vista deportivo, o sea, un compañero que viene y que sabes que dependes el uno del otro. No sé qué os parece, cómo ha sido vuestra experiencia en ese sentido. Si queréis, me lanzo yo un poco y así luego os dejo lo más difícil. Bueno, primero de todo, yo veo a Guillermo como opening del podcast de Óscar, lo veo también. Yo creo que ahora Edu y Óscar habéis dado sobre todo en algo que yo considero muy importante. Lo primero, el no tener miedo, ¿no? Y tener ese punto de curiosidad, de preguntar, ya no solo por aprender, sino porque, bueno, es que nos gusta, ¿no? Que es que no es solo algo, que no es malo, que es que lo estamos haciendo por algo, ¿no? Y que es una manera de crecer como persona. Y voy a eso, que esto ya no es solo un entorno profesional, sino que al final tratamos con personas, ¿no? Son herramientas sociales. Y es más, iría un poquito más allá con lo que has dicho ahora, Óscar, ya no solo en el entorno para con los jugadores o fuera en el extranjero, incluso en tu propia casa con jugadores que, pues bueno, es que de fuera puede ser, para mí que soy de Vitoria, alguien que venga de Bilbao es alguien de fuera, o alguien que venga de casa ya no es de mi casa, entonces es alguien de fuera, ¿no? Es algo que, pues no tener prejuicios, no tener miedo, intentar preguntar. Y luego también muy importante, pues a la hora de aprender ese idioma, claro, es que y haciendo hincapié en lo de que tratamos con personas, ¿no? Que también vas a hablar de más cosas con el jugador desde el punto de vista de entrenador, con el jugador aparte de baloncesto, ¿no? Porque si no hablas con él más que de baloncesto, mal vamos. Y igual tienes que tener una conversación de qué tal están sus hijos porque acaba de tener 2 niños, ¿no? O simplemente la curiosidad, pues lo que decía Edu, de hacerles un guiño y aprender, pues yo por ejemplo aquí me han enseñado cómo dicen adiós en Birmingham, solo en Birmingham, que dicen Torá, ¿no? Pues, y ya con ese jugador de Birmingham, pues bueno, ya tienes un guiño y, pues bueno, vas creando conexiones, ¿no? Que es efectivamente lo que decíais. Eso es lo que más importante considero y a lo que más valoro de lo que he aprendido este año, por ejemplo.
¿no? Aparte de lo que puedas saber o no de inglés en la cancha. Ya os dejo a vosotros. Edu, Guille. Bueno, yo una cosa, un poco recogiendo lo que hablabas de los jugadores y en el juego. Yo tuve la suerte, en los 2 años que trabajé de director deportivo en Alicante, tuve la suerte de tener un acuerdo con la Universidad de Alicante. Entonces, con los jugadores extranjeros podían dar clases de español y con los que quisieran españoles daban clases de inglés. Luego los jugadores, pues bueno, son como son y algunos lo utilizan, otros no, y bueno, pues ir a clase creo que es una cosa que se debería potenciar muchísimo porque, bueno, luego es que esto ya me pongo y es larguísimo, ¿no? Pero bueno, todo el trabajo que puedan hacer los clubes con las universidades de los sitios me parecen mega necesarios, y todo esto enlazado con el tema de idiomas. Pues mira, el baloncesto tiene una característica que yo creo que es por lo que nos gusta muchísimo a todos, sobre todo los que hemos jugado, que es que tienes una capacidad de toma de decisiones, es ensayo-error, ¿no? Es error-acierto, ¿no? Pero tienes una cantidad ingente de toma de decisiones en muy poquito tiempo y tienes que asumir el error también, ¿no? Y entonces todo esto lo tienes que hacer coralmente, o sea, con 4 tíos más en un espacio reducido y hay otros 5 que no quieren que lo hagas, ¿no? Y esto... tenemos un nuevo invitado. Y esto lo tienes que hacer en muy poco tiempo y bueno, por eso se entrena tanto, ¿no? Para que salga. Y el tema de la comunicación en este sentido es absolutamente, bueno, crucial. Comunicación no verbal y comunicación verbal. Y al final no puedes estar conectando bueno, se puede dar la circunstancia que haya 5 tíos en una cancha de diferente nacionalidad y diferentes idiomas, ¿no? Y yo creo que, bueno, en esto lo más sencillo y lo más democrático es ese inglés, y hasta eso se debería trabajar un poquito más, ¿no? Entre los jugadores y entre los cuerpos técnicos y clubs, también para que esto fuera un poquito más fácil o un poquito más inconsciente, ¿no? Que te saliera rápidamente a la hora de esas tomas de decisiones. Me estoy acordando no sé si visteis la jugada, salió mucho en Twitter, la última jugada del Castellón-Granada, Sí. un alley-oop a Juanjo, ¿no? Que le tira a Alvarado. Bueno, la jugada la habremos visto muchas veces. Desde luego a Tony Tell le salió perfecta, ¿no? Pero se ve claramente que Granada en ese momento les falta muchísima comunicación, ¿no? Termina siendo con un bloqueo ciego, ¿no? Y creo que es Iñaki Iriarte el que se lo hacen, y bueno, pues la falta de comunicación en ese momento es lo que es el éxito de la jugada de Castellón. Y bueno, ahí yo no sé si ahí hay que entrar en qué pasó, ¿no? en la defensa, pero bueno, con muchísima más comunicación seguro que es, bueno, pues un bloqueo ciego para un alley-oop, pues yo creo que es más fácil que no salga si tienes buena comunicación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que hasta trabajando esas cosas en la comunicación, creo que no, a lo mejor no hay que entrenar tanto las jugadas y un poco más la comunicación. Pues aprovecho porque has lanzado varias cosas y voy recogiendo también alguna cosa de la que dice Julen. Una experiencia mía también ha sido con algún entrenador profesional, precisamente lo que mencionaba Julen, que necesitaban ya no solo entenderse a nivel baloncestístico, sino a nivel empático, o sea, conocer, estar, o sea, saber lo que sienten los jugadores en ese momento. Otra de las cosas que comentas tú, Guillermo, con entrenadores profesionales, también el tema de la transmisión en momentos clave y que esa comunicación sea efectiva luego dentro del campo entre los propios jugadores. Para eso también desde Sport Coach hemos creado, y me lo has dejado muy fácil para simplemente mencionarlo, pero no quiero que se me pase sin mencionarlo, bueno, que tenemos también un curso de español. Como decías que en la Universidad de Alicante habías tenido, pues bueno, hemos sacado precisamente un curso de español para que, bueno, pues jugadores y clubes en España pues puedan poner a jugadores, jugadoras, gente de cantera, porque cada vez también hay más chicos en canteras, donde bueno, pues vienen, y creo que es importante pues que aprendan también el idioma para que haya una bidireccionalidad. Y bueno, dentro de todo eso, también ahora pues dar la bienvenida a otro invitado más que se nos ha unido. Gracias por estar un ratito con nosotros, José Manuel Puertas.
Espera que tenemos el micrófono silenciado. Te lo tienes que... Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? He llegado muy oportuno, escuchando esa conversación de la jugada de Castellón que decía Guillermo Rejón en Granada, porque yo soy de Granada precisamente, y creo que Tomás Broble todavía está buscando dónde ponerse, ¿eh? Los cambios defensivos en los bloqueos. Sí. Curiosamente, en el plano de la imagen, justo antes de que salga la jugada, se ve a Broble decirle a Lluís Costa, hablamos, pero claro, luego hay un bloqueo y el pobre Broble se pierde un poquito y a partir de ahí ya... Sí, es muy curioso, ¿no? Pero bueno, al final, yo no sé si tanto comunicación como también un poco tema táctico ahí. Bueno, pues evidentemente algo flojeo porque el pizarrazo de Castellón es perfecto, pero a Granada en defensa, pues ahí se le vieron un poco las costuras, ¿no? Bueno, yo no sé si fue la pizarra de la defensa, pero sí que es cierto que, bueno, que ya digo, es una jugada en muy poquito tiempo en el que es un bloqueo ciego y no sé si hay la orden o no de cambio en todo, etcétera, pero primero hay un engaño por la línea de fondo, ¿no? Sí. Edu Durán, ¿no? Que parece que va a bloquear a uno y se va a bloquear ahí ya duda Bloper en cambiar y entonces ya cuando sube al ciego ya sí que no sabe ni dónde está. Ese es el... Sí. Bueno, no os preocupéis, vamos a compartirla para que la gente que no la haya podido ver pues la pueda disfrutar. ¿Pero presentamos a José Manuel Portas o no? Bueno, yo creo que ya se ha presentado él, pero sí, ya le he dado la bienvenida. Ahora hacer los honores, Óscar. Yo sé que eres muy de hacer los honores, pero ya que han hablado de la jugada, permitirme que pongamos la jugada. Silencio se rueda, ¿no? Aquí en los estudios, allí en Granada, emoción. Debe haber un volumen tremendo. A ver, 6-2-6-1. Ahí está, ¿ves? Está hablando. Hablamos. Sí, no, pero bueno, poquito tiempo tiene Tau Castillo. A ver que se la juega. ¡Mira! ¡Gol de Tau Castillo! ¡Caras! Bueno, más allá de... No queríamos hacer mucho daño sobre la canasta. A mí es que me parecía un ejemplo muy, aparte de muy reciente, muy práctico de lo que es esa comunicación, ¿no? En una jugada que se ha hecho muchas veces, que se ha visto muchas veces, pero que salió a la perfección por parte del ataque, pero la defensa se quedó... Además se quedan todos parados. No... Sí, una vez que Broble se pierde ya, todo el mundo no sabe dónde ponerse. Sí, muchos entrenadores dicen, no, si hablamos más no tenemos que movernos tanto. Claro. Muchas veces lo comentan. Bueno, Óscar, haz los honores, venga, porque si no sé que te queda aquí como atravesado esto a ti. Yo, como me dejáis presentarlo si no me voy, o sea, tú mismo, son las 10:40 en China, me piro a dormir, ahí me quedáis. No, pues bueno, yo creo que todo el mundo conoce sobre todo la voz de José Manuel, ¿no? Responsable de Tirando a Fallar en Es Radio, trabaja también en Libertad Digital, colaborador, ha sido en Gigantes del Básquet, también comentarista en DAZN y pues para el Ideal de Granada por sus orígenes, obviamente, y si no recuerdo mal, también hizo o participó en la biografía de Luka Modric, si no recuerdo mal, ¿puede ser? Sí. Y ahora tengo otra en el horno, que en breve sabremos, todavía no puedo decir. Y esta sí es relacionada con el baloncesto. Pero bueno. Recuerdo con mucho cariño una entrevista que le hice a Guillermo Rejón en Granada junto a Jesús Fernández, no sé si él recordará, después de un Covirán Granada Lucentum Alicante. Ahí estuve con los dos. Oye, ¿no querrás dar esa exclusiva aquí? Que estamos inaugurando el canal de Twitch. ¿No querrás darla? Bueno, pues... si te apretamos un poco, te invitamos a algo. Me apretáis y la suelto. Sí. De hecho, por cierto, Manu, cuidado que el martes narro el partido de Zaragoza en DAZN, así que cuidado que estaré pendiente de ti. No te preocupes, ahí estaremos y seguramente hablando un poquito de inglés también en el banquillo. Seguramente. Bueno, sí, tengo en el horno ya a punto de salir una biografía. Es una gran historia, ¿no? Porque al final de Giannis Antetokounmpo, ya sabéis que el MVP de la NBA detrás de sí tiene una historia personal alucinante y han sido 2 años de curro y está a punto de salir. Así que, esperemos que el trabajo invertido durante 2 años se vea reflejado. Bueno, pues ahí está, tirándole un poquito de la lengua y exclusiva aquí en el T con Sportcoach. Soy muy fácil. Ha sido fácil. Sí. No, yo, recuperando un poco el tema de la comunicación del clip y de lo que estaba comentando antes Guille. O sea, yo
y los que hemos estado en vestuarios de una forma u otra lo sabemos. O sea, la comunicación no solamente afecta, o digamos, no, por expresarlo mejor, en la comunicación no se refleja solamente en detalles que suceden en momentos clave, eso es el síntoma de una enfermedad que proviene de antes. Y no digo como enfermedad algo que siempre puede ser maligno de esa manera para los equipos. Me explico. Todos los vestuarios sufren de separaciones de grupos, en muchas ocasiones basadas en incapacidad para poder comunicarse, y ahí el inglés tiene una parte muy importante. En todos los vestuarios, de repente ves, a ver, esto lo hablamos de hace 15, 20 años cuando yo estaba en vestuarios. ahora probablemente hayan mejorado esas cosas, pero siempre ha habido el grupo de los americanos / comunitarios extranjeros, el grupo de los nacionales, algún nacional que hablaba algo de inglés, otros nacionales que no querían saber absolutamente nada de inglés. Eso provocaba que luego hubiera cenas y actos donde iban unos por un lado, otros por el otro. Esa falta de conexión se refleja en la pista. Es muy fácil ver gestos y es muy fácil experimentar dinámicas que suceden en un campo cuando además estás pues, bajo presión y en momentos muy importantes, viendo personas que no se comunican bien. Y en muchos casos tiene que ver con el idioma. Es verdad que hay veces que hay gente que no se comunica bien con otros por falta de inglés o falta de castellano, que aún así trabajan bien. Nosotros hemos estado en equipos, Guille y yo, con gente así, pero también hemos estado con gente que si no hablabas inglés no tenías nada que hacer con él, es decir, no tenía ningún tipo de interés en relacionarse contigo, y eso se notaba en la pista. No digo, va votando y se la da a la derecha en vez de a la izquierda, depende si el de la derecha se lleva bien con él y es con el que sale a tomar algo de vez en cuando, y con el de la izquierda no se la da porque no va con él nunca. Eso es un ejercicio de responsabilidad de jugadores, es un ejercicio de responsabilidad de entrenadores, es un ejercicio de responsabilidad de directores deportivos, en cuanto a saber que el inglés es el idioma oficial del baloncesto a nivel mundial, nos guste o no. Estamos cogiendo cada vez más terminología. Nosotros, los comentaristas, los periodistas, todo el mundo está adaptando terminología en inglés porque es la terminología del básquet, porque en muchas ocasiones es más fácil expresarte de esa manera y porque por otro lado te da acceso a una plataforma de audiencia muy superior a la que lo harías si te expresaras solamente en castellano. Me parece que hay que ir un poco más allá, y me gusta mucho lo que ha dicho Guille también de las colaboraciones con universidades, porque entiendo que los clubes tienen la responsabilidad de ayudar a la adaptación de sus jugadores o de sus línea, pero de la misma manera para los que son españoles, darles, y depende de qué edades, incluso casi forzarles, ¿no? O ponerlos como una obligación, que tienes que actualizarte en esto, porque si tú no tienes el nivel suficiente de inglés, vamos a tener problemas de comunicación en el campo y no nos los podemos permitir. Efectivamente. Bueno, hubo un momento que lo pasé mal, Guillermo, no sé si os pasó a vosotros, pero se quedó un momento helado Óscar y pensaba que teníamos que recurrir a la llamada a China del socorro. Pero con el VPN es lo que tiene. Ahí la comunicación poco podemos hacer, ahí más la tecnología. Eduardo Pascual, te pregunto una vez más, bueno, no sé si os conocíais con José Manuel Puertas o no. Sí, de vista y por supuesto conozco su trayectoria, ¿no? Y además le escucho todas las noches en Es Radio porque me gusta como el programa de irme a dormir. Bueno, pues sí, me gusta, me parece diferente a lo que habitualmente se consume. Compañeros del curso de inglés, de Sport Coach, por cierto. Claro, por eso estoy aquí, Claro. Vale. No, estás por la facilidad de comunicación que tienes. Y si hacemos conexiones, yo también soy periodista, o sea que ya tenemos todo. Pues mira, yo entrenador solo de primer nivel, no pasé de ahí, nunca entrené. Yo de hecho sigo jugando, ¿eh? Yo me considero más jugador que entrenador, fíjate, pero bueno, pero me interesaba el curso un poco porque también es un poco interesante, ¿no? El tema ahora, como bien decís, ¿no? La terminología y tal, que un poco uno se pierde muchas veces en la profundidad táctica en el inglés y tal, y bueno, me interesaba un poco también estar un poco al tanto, pues luego para tiempos muertos, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Permitidme que os recuerde una cosa, me ha venido a la cabeza cuando antes decía Óscar, ¿no? Lo de la importancia que tiene el inglés hoy día. Yo recuerdo que el primer año de Joan Plaza en Sevilla, en Cajasol, le entrevistamos en Tirando a Fallar precisamente, y él decía que para él uno de sus objetivos era que a final de esa temporada pudiera dar los tiempos muertos en castellano.
Lo dijo así, de acuerdo perfectamente. Bueno, pues al final de la segunda o de la tercera seguía dando los tiempos muertos en inglés, ¿no? O sea, él pudo intentar hacerlo, pero luego tuvo que darse cuenta de que era imposible, ¿no? Y yo creo que ya nadie ni lo intenta, ¿no? Todo el mundo va al inglés directamente y ya está, claro. La primera etapa de Plaza en Sevilla, pues hará 12, 13 años que ahí todavía podía existir la duda, ¿no? Y ahora ya me parece que ni se intenta. Te digo que Joan Plaza, que fue el asistente del juvenil del Joventut de Badalona, donde yo jugué en el año 90, era el asistente de Miquel Nolis, fue el primero que me dijo que aprendería inglés lo antes posible. El primero. Cuando yo tenía 16 años, acaba de llegar a Joventut de Badalona, y recuerdo que hablábamos mucho porque nos llevaban el coche a mí y a Iván Corrales de vuelta a casa y todo esto, y recuerdo que me lo dijo. Aprende inglés lo antes posible porque si vas a ser jugador profesional es absolutamente fundamental. Él ya había estado en Estados Unidos y lo recuerdo, además muchas veces lo hemos hablado, que fue el primero que me lo comentó. Él cuenta siempre esa anécdota del trainer, ¿no? De cuando fue al vestuario de Boston Celtics, quería hablar con Casey Jones y llegó allí, preguntó por el trainer y le sacaron al fisioterapeuta, claro. Y decía, no, yo no quiero hablar con este señor, quiero hablar con Casey Jones. ¿No? Y lo contaba siempre Joan Plaza. Exacto. Aprovecho para preguntarte tantos partidos que ves, que radias. Cuando ves, por ejemplo, en los banquillos, ahora este tipo de traducciones, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de la mascarilla, claro, es una barrera todavía mayor con el tema. ¿Cómo estás viendo a los entrenadores, en el caso de entrenadores ayudantes que muchas veces tienen que traducir y están en esa situación en ese momento? Bueno, es verdad que no, depende de la competición, es más audible o no lo que se produce en un tiempo muerto, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que te toca traducir a la oveja un poco para los americanos, ¿no? Estamos hablando de este caso, bueno, pues evidentemente el tema de la mascarilla no ayuda, ¿no? Porque creo que hay que tener un inglés muy fluido y muy bueno para que el propio americano lo entienda, supongo, porque si no, incluso él mismo se puede perder, ¿no? Al perder esa comunicación, ese lenguaje no verbal, ¿no? Porque en parte se pierde sin la mascarilla. Yo creo que es una tarea muy importante, sobre todo cuando el primer entrenador no habla inglés o no da el tiempo muerto en inglés, como puede ser tu caso, así que me parece muy, muy relevante. Y bueno, es verdad que llama la atención que dependiendo de la competición existen algunas en las que el entrenador ayudante tiene que usar mascarilla y otras en las que no tiene que usar mascarilla. Entonces todo esto también desubica un poco, ¿no? El entrenador principal normalmente no la lleva, salvo contadísimas excepciones. Y bueno, sí resulta curioso ese escenario, ¿no? En el que a veces el asistente lleva mascarilla, a veces no lleva mascarilla. Bueno, llama un poco la atención. Y bueno, obviamente cuando al final el grueso del núcleo del vestuario hay que hablarle en inglés, pues es un papel fundamental, ¿no? Aunque también es cierto que en ocasiones yo creo que se pierde algo de información por el camino, porque obviamente no puedes traducir todo quizá lo que se está diciendo en español por parte del primer entrenador a la misma velocidad para que lo controle y lo asuma el jugador estadounidense o extranjero de donde sea, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso, pero me parece que a veces vuestro trabajo también es un poco sintetizar lo que está diciendo el primero, ¿no? Porque no puedes traducirlo todo. Totalmente, muchas veces la traducción literal es complicada. Digo, esto también es una pregunta que me han pasado a nivel interno, por eso la lanzaba. Y bueno, sobre todo también decir que nosotros estamos a favor de la utilización de mascarillas en todo momento y que para eso también nos hacemos siempre los test, porque esto es ahora un Twitch, estamos hablando aquí, luego lo colgamos en YouTube y luego se viraliza y dicen que hemos dicho, que se ha dicho, que se dijo. Entonces, no, nosotros estamos muy a favor de la utilización, pero sí que es verdad que en ese momento hay una barrera, porque cuando a veces, y es verdad que eso se utiliza, y también lo comentamos un poco en el curso, sobre la lectura de labios, que es muy importante a la hora de la comunicación, sobre todo en esos momentos, y cuando intentas sintetizar una idea, porque también luego eso es una idea, pero luego, sobre todo, y hay muchas anécdotas muy graciosas, cuando traduces, por ejemplo, alguna metáfora, ¿no? Claro. Los falsos amigos, ¿no? Muchas veces juegan malas pasadas, ¿no? Totalmente. Bueno, me alegro sobre todo también que disfrutaréis mucho el curso y que hayáis tenido esa buena experiencia. En esa línea, bueno, Óscar hablaba muchas cosas en uno de los capítulos sobre scouting. Todo esa información, Eduardo, decías antes que te sirvió muy bien a ti también, ¿no? Para el trabajo en ese momento. Sí, la verdad que sí, porque había muchos términos que
cuando los escuchas dices, sí, es verdad, pero no los tienes en la cabeza, ¿no? Entonces te sirve como un refresco y luego muchísimos más porque bueno, pues era abundante el contenido de las sesiones en los que los aprendes como nuevos, ¿no? O sea, yo creo que todos vamos aprendiendo constantemente según vas avanzando el curso de muchas cosas y la verdad que me ha ido. Ahora antes de hacer la conexión estaba un poco pensando, digo, jolín, igual me lo tengo que mirar todo otra vez de nuevo y volver a hacerlo, porque claro, todo pasa, ¿no? Todo pasa. Hice también uno de Big Data y entonces te pasa y como dices, bueno, pero es bueno, pues para mí la verdad que no es por haceros la pelota, estuvo muy bien, disfruté mucho, me sirvió y vamos. Bueno, yo para los que ya lo habéis hecho, bueno, en Sport Coach está la página también en inglés y yo creo que bueno, que podéis optar por, aparte de repasarlo, que está siempre genial y siempre lo podéis hacer, bueno, pues que podéis entrar y buscar cualquier otro tipo, por ejemplo, el Gather Step, el de la regla del paso cero o el Big Data que estabas diciendo, pero en inglés, ¿no? Hay algunos cursos que podéis tener en inglés y creo que si bien eso va a formar parte de una internacionalización que estamos lanzando también Óscar y yo, y la cual de alguna manera inauguramos también en este Twitch, porque bueno, pues nos lanzamos un poco al mercado europeo, asiático, americano, bueno, al extranjero, digamos, y bueno, pues ahí seguramente toda la gente que ya ha hecho ese curso en inglés también puede encontrar, bueno, pues material en inglés bueno, pues para seguir formándose y seguir creciendo. Como parte de este proceso que menciona Manu, vamos a potenciar y estamos ya en conversaciones con decenas de entrenadores y directores deportivos y gente que pertenece a front office de franquicias NBA, etcétera, para que escriban para nuestro blog como firmas invitadas. Tenemos ya algún artículo, de hecho mañana lanzaremos. Mañana, bueno, hora mía mañana, no sé si va a ser hoy, Manu. Sí. Vamos a lanzar ya el primero, que yo creo que va a ser del interés de mucha gente, porque es una persona que además nos hace mucha ilusión y que José Manuel Puertas ya ha tenido la oportunidad de entrevistar en su programa, en el podcast, y que tiene una historia muy chula que contar y un reto un desafío muy interesante. Oye, pero si yo he tenido que decir de mi libro de quién era, Óscar, tienes que decir quién es. Te iba a decir, José Manuel, oye, apriétale un poco, ¿no? A ver si se estira o algo, no claro, sé. La exclusiva ahí, ¿no? Pero lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, te lo he dejado ahí. Sí, lo has cebado muy bien, muy bien. Ahora tienes que decir quién es. Has activado el resorte para que yo saltara a preguntarte, eso sí. Se ha activado el resorte. Estaba yo, digo, ¿cómo lo hago para prepararlo? Me hago el inocente que queda ahí encima de la mesa. Pues nada, ha escrito un artículo que yo creo que es muy, muy interesante y espero que sea el primero de muchos. Vamos a ver si le conseguimos liar. Ramón Díaz, el entrenador jefe de los Capitanes de México, que el año que viene va a ser pues, la primera franquicia en la historia de la G-League, de la NBA, fuera de territorio americano, norteamericano. Y como te digo, es que además lo hace muy bien. O sea, aparte de que tiene una historia muy chula, lo hace muy bien. Tenemos muchas ganas de que se publique, a ver cuál es la acogida de la gente, porque lo hace bien y el proceso por el que está pasando y que ha estado pasando estos meses para prepararse para ese desafío, yo creo que tiene muchas cosas que compartir y que por lo menos a nosotros cuando lo hemos recibido y lo hemos leído, a mí particularmente me ha encantado y tenemos otros cuantos preparados ya para ir publicando, o sea que el blog será una herramienta fundamental en ese proceso de internacionalización y también en esa ayuda o en esa iniciativa de intentar concienciar a la gente que el inglés pues que es importante, ¿no? Para poder acceder a contenidos interesantes. Bueno, pues chicos, llevamos casi una hora, vamos a ir dando el cierre. Hemos inaugurado, como hemos dicho, el canal de Twitch. Hemos tenido pues 4 invitados de excepción para este té, hablando un poco de la importancia del inglés. Creo que he hecho muchos Zooms y he hecho muchas intervenciones, sobre todo en el último año y pico, y nunca había tenido tantos problemas con el croma. Se me ha caído el croma, ha sido un desastre, o sea que muy bien, vosotros lo habéis ido viendo, yo he ido aquí limando un poco la situación,
pero bueno, para el cierre, igual que he hecho para las presentaciones, que lo ha hecho Óscar, pues yo por mi parte os agradezco, pero bueno, Óscar, despide a todos nuestros invitados como tú solo sabes. No, darles la oportunidad de que, como hice al principio de la presentación, darles la oportunidad de que se despidan ellos mismos con una última reflexión o apunte en relación a lo que estamos hablando o a cualquier otra cosa. Tenéis toda la libertad, como si estuvierais en vuestra casa. Así que vamos por Julen, por orden de tal y como os veo yo en pantalla. Bueno, pues un placer haber estado este rato con vosotros de té. Y un apunte, pues mira, ahora cuando estáis hablando de lo de la mascarilla, y hay algo que en las últimas semanas me está rondando la cabeza y me ha venido ahora, que es lo que llaman el nuclear stress a la hora de hablar, ¿no? El cómo se acentúa, no hablo de las tildes, sino de la entonación de la palabra importante en la frase. Y es algo a lo que estoy dando mucha vuelta porque, claro, no tiene nada que ver nuestra entonación castellana, ¿no? Por así decir, con el inglés. No tiene nada que ver. Por ejemplo, tú, Óscar, además me imagino que allí en China, que es algo que también pues, depende de qué parte de China o Asia sea, la entonación de las palabras y tal, bueno, debe ser básico, ¿no? Y es algo que realmente es muy importante, ¿no? Porque puede cambiar el sentido de una frase, por ejemplo, de algo negativo a algo positivo y viceversa, así como que te puedan entender un poquito mejor, ¿no? Es así como estaba pensando ahora que puede ser como el lenguaje corporal de la palabra, ¿no? O de la frase. Ese último toque especial y que es algo que bueno, estoy intentando profundizar un poquito más en ello y considero que es muy importante, sobre todo, y eso me ha venido por lo del tema de la mascarilla, ¿no? Qué importante es la entonación a la hora de transmitir algo también. Y bueno, pues un placer, lo he dicho. Muchas gracias. Bueno, Julen, la verdad es que encima forma parte de un poco de la actualización continua que tiene este curso de inglés y con la misma idea que has tenido, yo creo que el contenido que nos ofreces para esta actualización nueva va un poco en esa línea, un poco no sé si una forma rompedora dentro del curso, pero bueno, invito a toda la gente que, bueno, si quieres decir tú exactamente a qué me refiero, qué es lo que has hecho tú en este curso y en qué has colaborado. Pues, lo hemos enfocado a la adaptabilidad cultural, ¿no? Que ha sido un poco más o menos de lo que hemos estado hablando al principio, de romper barreras, de no tener miedo, de no tener prejuicios, de abrir la mente, ¿no? De dejarse llevar un poquito y de tener ganas de aprender, básicamente. Y sobre todo enfocado, además de todo vocabulario y en el que tampoco me he metido demasiado porque confío plenamente en todo ese material que hay en el curso, enfocado un poquito a las herramientas sociales, ¿no? A las habilidades sociales, que es un poco, pues por eso dices, ¿no, Manu? La manera de cómo acentuar, cómo hablar. Exactamente. Cómo intentar tratar con las personas, que es lo que decía al principio, que al final es lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Bueno, dejo a Óscar que siga. No, estoy disfrutando y con ganas de acceder a ese contenido porque esa parte no la he visto todavía, la verdad. Edu, una despedida. Pues nada, encantado primero de la invitación, luego de haber inaugurado el canal Twitch que somos así como las estrellas más potentes, ¿no? Para haberlo hecho con seis personas de básquet. Y nada, y luego con un deseo de veros muy pronto a todos vosotros. Y bueno, Guille, que está más cerca, pues a ver si un día nos tomamos ahí una cervecita juntos. Tenemos que hacerlo urgentemente. En cuanto nos dejen movernos. Para que me reconozcan como exjugador. Seguimos siendo jugadores. No activos, pero seguimos siendo. No volverá a suceder, Edu, lo prometo. Te voy a poner en el teléfono a partir de ahora como exjugador. Lo que pasa es que los que hemos sido malos, pues no aparece en la biografía, se borra rápido. Eso pasa, perdona que me extienda un poco, eso pasa a veces en entrenadores importantes que han sido, ahora por ejemplo, Porfirio Fisac ha sido jugador, ha sido compañero mío de equipo y parece que no han sido nunca jugadores, ya han estado viviendo de la profesión, ¿no? durante tiempo y esa página se borra, ¿no? Así que nada, encantado. José Manuel. Dejadme que os cuente una cosa, aunque va a parecer que no le voy a dar importancia en inglés en el baloncesto, lo voy a contar, necesito contarlo ahora mismo, me parece que es muy oportuno. Me contó en su día Trifón Poch, él en su etapa de segundo entrenador en Girona, cuando llega Dusko Ivanovic al Valvi, creo que el primero era Fred Julbe, pero no estoy seguro. Bueno, pues Trifón era el encargado de traducirle a Dusko Ivanovic los tiempos muertos de Alfred Julbe.
Y entonces en los 2-3 primeros partidos, pues claro, Tifón se ponía allí, le traducía tal, y Dusko decía, sí, claro, sí. Dusko jugador, claro, y recién llegado de la Yugoplástica de Split. Y Dusko decía sí, y luego salía a la cancha y hacía lo que le habían pedido. Y empezó, sí. Bueno, pues al cabo de unas semanas se enteraron de que no hablaba ni papa de inglés. Pero claro, el tío era tan bueno que hacía efectivamente lo que le pedían, ¿no? Y salía allí y lo ejecutaba perfectamente sin enterarse de lo que le estaban diciendo, pero con 3 trazos en la pizarra lo entendía, ¿no? Dicho eso, no es un caso habitual. Lo normal es que, y yo, como te dijo a ti, Óscar, en su día, Joan Plaza, hay que decirle a la gente que el inglés hoy día es fundamental para quien quiera ser entrenador, jugador de cierta élite, lo va a necesitar, o bueno, jugador profesional, no ya de élite, si la misma Le Plata, Le Boro, pues el propio Guillermo que ha estado los últimos años ahí lo sabe, que al final es fundamental, ¿no? Bueno, no todo el mundo puede ser Dusko Ivanovic a la hora de comprender lo que está pasando en un tiempo muerto, me parece. Bueno, aprovecho también para comentar que, por ejemplo, hemos tenido algunos casos de algunos de los estudiantes porque han sido casi 300 los que han hecho ya el curso, y algunos de ellos, los padres son los que han contactado conmigo diciendo, bueno, mi hijo, pues le gusta el baloncesto y como quiero que mejore un poco el inglés, he pensado en que acceda al curso de inglés de Sport Coach o de baloncesto y la verdad que a través de ahí se ha enganchado, o sea, que quiere decir que es otra forma de poder enganchar para aprender y para mejorar. Bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Claro. Todo lo que sea formación, bienvenida sea, exactamente. Pues nada, nos despedimos con Guille. Adelante, amigo. Pues nada, yo ya digo, un auténtico placer de compartir este té con los amigos y hablando de lo que más nos gusta. Y bueno, pues como apunte final, y creo que engloba un poquito todo esto, yo es una de las cosas que uno de los debes, ¿no? de toda mi carrera en el baloncesto es no haber podido entenderme mucho mejor con muchas personas de otros países porque he perdido la oportunidad de tener ahora mismo contacto. Ahora es un poco más fácil, ¿no? Con redes sociales y tal, pero bueno, de seguir manteniendo contacto con excelentes personas que bueno, por esa barrera del inglés al final termina no siguiendo esa relación y apuntando a lo que decía también Julen, es el tema cultural, ¿no? Cuanto antes sepamos dónde estamos y bueno, pues toda la idiosincrasia que pueda tener el sitio donde estamos, dando un enlace, ¿no? A ese curso de español también que tenéis en Sport Coach, creo que eso ayuda mucho también al jugador a los overseas, ¿no? A entender enseguida dónde están y comprender lo que se está haciendo, aunque luego el idioma común o el idioma que se hable sea el inglés, ¿no? Y bueno, todas esas barreras de comunicación creo que es súper importante que se bajen o se tiren enseguida. Y nada, pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias de verdad y ojalá, bueno, pues podamos seguir disfrutando de estas charlas. Pues yo nada, si me das un minuto, Manu, me despido con 2 ideas. La primera es, qué triste es que alguien vea limitado su potencial porque no invierta el tiempo suficiente para poder aprender inglés, o chino, o italiano, o el idioma que sea, y que la empleabilidad, incluso en tiempos COVID y post-COVID, y lo digo un poco pasando también en lo que estamos viendo aquí en China, se va a expandir hasta límites insospechados de manera virtual. Están surgiendo nuevas vías de negocio, están surgiendo vías de colaboración, de consultoría online, etcétera, que se puede hacer con todo el mundo, literalmente, porque todo el mundo está viviendo la misma situación y eso está basado en el inglés ahora mismo. Entonces, para toda la gente que está pensando que yo no me voy a ir a trabajar el año que viene al extranjero, yo no me voy a ir a entrenar a no sé dónde, no me voy a ir a jugar a no sé dónde, porque claro, estamos con el COVID, bueno, pues se puede trabajar con países de otros continentes incluso, aportando la experiencia que nosotros tenemos la fortuna de tener en España, o del conocimiento que tenemos en España, en este caso en el mundo del baloncesto, siempre y cuando tengas esa capacitación en inglés que te lo permita. Insisto, qué triste que la gente tenga experiencia, conocimientos y que no lo puedan llevar a cabo y no puedan ganar algo de dinero, ¿no? Hacerlo parte de su vida profesional porque tengan esa limitación. Una vez dicho esto, pues nada, por mi parte, por supuesto, muchísimas gracias a Julen, a Eduardo, a José Manuel y a Guille, porque es un gustazo. Todos ellos amigos, algunos de ellos muy, muy, muy amigos.
Guille, casi familia, como he dicho al principio, y que me hace especial ilusión verla aquí con nosotros. Y nada, pues que ojalá a la gente le haya servido para pasar un rato, ¿no? Una horita de escuchar un poco batallitas y cosas relacionadas con el básquet y todo eso, y más allá del aspecto comercial, que se queden con, ¿no? con las ideas estas que yo creo que pueden ser interesantes para mucha gente. Seguro que sí, porque además luego seguiremos haciendo algunas cositas en este canal, iremos poniendo cosas dentro de ese plan de internacionalización que estábamos hablando. En lo que se refiere al curso propiamente de inglés, el lunes creo que es la primera clase en directo, además, que empieza en esta edición con Óscar Yebra, con Matías Camino y con Guillermo Frutos, que van a contextualizar un poco ese vocabulario que se regala a la gente. Así que bueno, ahí vas a tener pues protagonismo de nuevo, Óscar, el lunes que viene. Y como ha dicho Óscar, pues agradeceros a todos este ratito y que espero que nos veamos pronto en las canchas, que nos veamos por algún Zoom. Y José Manuel, que no seas muy malo ni muy bueno con nosotros el próximo día en Dazón. Bueno, de vosotros depende, de vosotros depende. Muy bien, amigos, un abrazo virtual a todos y nos vemos muy pronto. Chao. Hasta luego. Placer. Adiós. Chao, hasta luego. Voy, que no.